consciente. Sin embargo, otros señalaron que, como Aristóteles, que era el corazón el órgano más importante y que todo lo que se tenía en el corazón pasaba hacia las zonas superiores en el cerebro donde se enfriaba la sangre. Pero fue Hipócrates, en su obra El Corpus Hippocraticus, que identificó al cerebro, no al corazón, como el centro de mando del cuerpo, y afirmaba que ese órgano es el intérprete de la conciencia, el asiento de la inteligencia, la voluntad y la fuente de todas nuestras emociones y padecimientos. Y esto es siglos antes de nuestra era. Ya en esa época había diferentes opiniones y predominó durante un tiempo la teoría cardiocéntrica. Es igual que ahora, ¿no? Ahora, a pesar de todo el descubrimiento, hay gente que todavía piensa que el corazón es el órgano más importante para las emociones, aún hoy en pleno siglo XXI. Entonces, la neuroanatomía tiene un capítulo que se encarga de ver las estructuras de forma macroscópica, y en este caso vamos a estudiar tanto el encéfalo como la médula espinal. Y para poder entender muy bien cómo se organiza, hablamos de una sistematización de las dos estructuras más importantes, que son la sustancia gris y la sustancia blanca. Por motivos didácticos vamos a dividir nuestro estudio en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso visceral. El sistema nervioso somático es aquel que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea, gracias a todos los receptores ubicados en diversas partes del cuerpo, tanto fotorreceptores, los receptores auditivos, vestibulares, gustativos, olfativos, táctiles. Gracias a esos receptores, todo tipo de energía mecánica o química o energía electromagnética se convierte en el impulso nervioso, en una actividad eléctrica que se propaga a lo largo de los axones de los nervios que llevan la información hacia los órganos más importantes, que son la médula espinal y el encéfalo. Y es allí donde se va a procesar esta información y va a dar una respuesta. Esa respuesta va a ser procesada en el encéfalo, buscando la mejor estrategia para interactuar con el mundo que nos rodea. Entonces, en el sistema nervioso se crea una copia del mundo externo para poder desempeñarnos adecuadamente en él. Este sistema nervioso de relación es fundamental por eso, pero también hay un sistema nervioso visceral, vegetativo o autonómico, que se encarga de gobernar nuestros órganos internos, cómo debe estar trabajando el corazón, los intestinos, los riñones, el hígado, las glándulas endocrinas, los pulmones, etc., los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso está a cargo del sistema nervioso visceral o autonómico que está a lo largo de todo nuestro cuerpo. Entonces hablamos de dos tipos de sistemas nerviosos, relativo o somático y visceral o vegetativo. Y ahí tenemos entonces los dos órganos más importantes, el encéfalo y la médula espinal. Ellos no van a procesar todo. Y hablamos entonces que toda la información es recogida de receptores. Todo esto sería la zona receptora, hablando incluso del globo ocular, del oído interno, ¿no?, con las vías propioceptivas, vestibulares, auditivas, gustativas, olfativas, y esto sería toda la superficie receptora, los músculos, músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco, las glándulas, etc. Entonces vamos a estudiar de manera sistemática tal vez la organización más sencilla, que es la médula espinal, que recoge toda la información proveniente del cuello para abajo. Y luego, tanto las vías sensitivas como las vías motoras. Y luego estudiaremos la zona de la cabeza, donde está el encéfalo. Este es el sistema nervioso vegetativo visceral. Como habíamos señalado, hay vías sensitivas viscerales que recogen la información del corazón, del hígado, de las cápsulas que envuelven a las vísceras, que son densas, y también de los órganos huecos como la vejiga, por ejemplo, o los intestinos. Y hay
vías motoras viscerales que van hacia estos órganos para ver movimiento tanto de los intestinos, de la vejiga, la contracción de algunas glándulas para que se quede la saliva o la lágrima o la bilis, etc. Entonces, todo este sistema nervioso vegetativo o visceral tiene vías de entradas viscerales sensitivas, vías de salida motoras viscerales, y todo se procesa acá, en la médula espinal, y luego el tronco encefálico, y luego en el hipotálamo, y finalmente en la corteza cerebral. Entonces hablamos de un sistema nervioso central, considerando que es la médula espinal y el encéfalo, y un sistema nervioso periférico que está dado por los tractos nerviosos que recogen la información, las vías sensitivas, y por las vías motoras. Entonces, los nervios espinales se relacionan con la médula espinal, mientras que los nervios craneales se relacionan con el tronco encefálico. Esto recoge información principalmente del cuerpo, del cuello para abajo, y esto de la cabeza, aunque algunos se extienden hasta el tronco y el abdomen. Entonces, hablamos del encéfalo y la médula espinal. Es un tejido frágil, deleznable, ¿no?, que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, puede ser dañado. Esto ocasiona que este encéfalo y esta médula espinal se encuentren protegidos por estructuras óseas. La médula espinal protegida por la columna vertebral, donde hay un conducto, y el encéfalo por la cavidad craneana, ¿no?, donde encontramos al tronco encefálico, el cerebelo, en la fosa posterior, al diencéfalo y los hemisferios cerebrales en la región suprasensorial. Ambas estructuras constituyen el cerebro. Este es un corte sagital de la cabeza y de parte de la región del cuello. Pueden observar ustedes la cavidad craneana con la calota y la base del cráneo. Aquí está envuelta por las meninges, estructuras que la protegen, tanto el encéfalo como el tronco encefálico, el cerebelo, y por encima de la piel del cerebelo, la región diencefálica y los hemisferios cerebrales. Este es entonces el contenido de la cavidad craneana. Y en la columna vertebral, los cuerpos vertebrales hacia adelante y el arco posterior forman un conducto, el conducto raquídeo, donde vemos aquí, a partir entre el agujero magno y la primera vértebra cervical, a la médula espinal, ocupando el canal. Entonces hablamos de la médula espinal como la estructura central, pero que se relaciona con estos tractos nerviosos periféricos, el sistema nervioso periférico, donde vemos que el nervio periférico está constituido por una envoltura que es el epineuro, que contiene los pequeños tractos nerviosos, el perineuro, y al centro los fascículos axonales, que están llevando la información. Estos son los nervios periféricos, que son envueltos por una vaina de mielina, que está formada por las células de Schwann. En el sistema nervioso periférico, entonces, la envoltura grasosa de los nervios está dada por la célula de Schwann. Y ese sistema nervioso periférico, entonces, lleva información visceral y va a estar alrededor formando los ganglios periféricos, como son la cadena simpática, los ganglios celíacos, ganglio renal, etcétera, que van enviando información a la médula espinal. Y los nervios periféricos somáticos llegan a la médula espinal mediante una raíz posterior, y la vía motora sale por la vía anterior. Ambos, raíz posterior y raíz anterior, constituyen el nervio periférico. Y en esta zona de la raíz posterior vemos una zona un poco globulosa que constituye el ganglio raquídeo, donde está alojada la primera neurona sensitiva. Veamos con mayor detalle este sistema nervioso periférico. Cuando todas las raíces posteriores se van dirigiendo hacia la médula espinal, van a formar un surco, y tras salir de las raíces anteriores forman otro surco.
las raíces anteriores y posteriores se reúnen para formar el nervio espinal. Y este nervio espinal emerge por el agujero de conjunción que está entre el pedículo, ¿no es cierto?, y las apófisis. Entonces, este nervio sale para constituir posteriormente los plexos nerviosos que han visto ustedes en miembro superior, el plexo braquial, que van a ver también, que han visto el cuello como el plexo cervical, y esos son los que van a recoger la información sensitiva y van a enviar la información motora a los órganos de la zona. Entonces vemos aquí todo, la médula espinal tiene raíces, y esos, por ejemplo, las raíces C2, C3, C4 van a formar el plexo cervical. De C5 hasta T1, el plexo braquial. Luego los nervios, las médulas torácicas envían nervios intercostales, pero luego viene a nivel inferior el plexo lumbar, el plexo lumbosacro, para inervar a los miembros inferiores. Y estos tienen componente somático, motor y sensitivo, y componente visceral, formando los plexos cardíacos, ¿no?, el plexo renal, el plexo celíaco, el plexo hipogástrico, para inervar a las vísceras de la región torácica, abdominal o pélvica. Un nervio periférico tiene componente sensitivo somático, componente sensitivo visceral, componente motor somático y motor visceral. O sea, un nervio puede tener todo eso. Algunos solamente son sensitivos, no, algunos son solamente motores. Por ejemplo, ustedes conocen el nervio cubital, lo han visto en miembro superior. El nervio cubital recoge la inervación sensitiva del y medio de la mano, tanto en la cara palmar como en la cara dorsal. Ese componente sensitivo. Y el componente motor va a dar inervación motora ¿a quiénes? A los músculos de la región hipotenar, a los músculos lumbricales, al aductor del dedo pulgar, ¿no? Entonces, ahí están los componentes sensitivo y motor de este nervio. Pero además, si ustedes ven su mano, la mano tiene un color, tiene una temperatura, y la mano suda en algún momento cuando hay demasiado calor. ¿Qué trae esa inervación? Son las mismas ramas de este nervio, el componente visceral. Otro nervio periférico, por ejemplo, lo vemos aquí en la cavidad orbitaria. Ustedes han visto, por ejemplo, acá, este es el ganglio trigeminal, con sus tres nervios, la rama oftálmica, maxilar superior y mandibular. La rama oftálmica es netamente sensitiva, recogiendo información sensitivamente la rama nasal, la rama frontal y la rama lagrimal. Quinto 1. El otro es el quinto 2, que recoge la inervación sensitiva en la cara. Y el quinto 3 tiene un componente motor y sensitivo, ¿no? El sensitivo recoge la inervación sensitiva de la parte inferior y el motor da inervación a los músculos masticatorios. Aquí tienen, por ejemplo, en la cavidad orbitaria las fibras nerviosas que van a inervar al músculo oblicuo superior, al recto externo, al recto inferior, que son músculos somáticos, ¿no?, que producen abducción, aducción, supraversión, infraversión, etc. Pero además de eso, tenemos esto, que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un nervio parasimpático. Aquí llega la rama la primera rama motora, visceral parasimpática, hace sinapsis, y la segunda se va a inervar al músculo esfínter de la pupila. Entonces son nervios periféricos con componente motor, sensitivo, somático y visceral, como pueden apreciar. Y otro concepto importante que deben tener en cuenta es que el sistema nervioso central tiene mapeado todo nuestro cuerpo. No se le puede escapar nada. Entonces, cuando hay algo toca el cuerpo o algo caliente llega o hay alguna lesión, el sistema nervioso tiene el informe de dónde se ha producido el dolor, el lado, en la estructura, etc. ¿Y cómo lo hace?
Una de las formas es que hay un área específica, ¿no?, que es inervada por un nervio espinal y allí se da lo que se llama el dermatoma. ¿Qué es el dermatoma? Es la superficie de piel que es inervada por una raíz nerviosa y que llega a un segmento medular específico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque del vértex para atrás, hasta esta línea, esto es territorio C2, luego viene el territorio C3, C4, C5. El dedo pulgar es el territorio C7, C6, perdón. El nervio meñique es el territorio C8. Y si vamos descendiendo a nivel del tórax, por ejemplo, el ombligo es territorio T10, el dedo gordo es territorio L5 y el quinto dedo es el territorio de S1. La región alrededor del ano tiene la inervación, ¿no?, de las ramas sacras. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque una lesión medular, un traumatismo vértebro-medular, por ejemplo, va a dar sintomatología con un trastorno de falla de la transmisión de la sensibilidad, con un trastorno de falla de la motilidad. Entonces, el nivel sensitivo afectado nos puede decir si la lesión es a nivel torácico, a nivel bajo, alto o a nivel cervical. Por ejemplo, la mamila, el dermatoma de la mamila corresponde a T4. Ya hemos dicho el ombligo, por ejemplo. Entonces, esto es algo que deben grabar, porque siempre lo van a ver, ¿no? Y especialmente aquellos que se van a dedicar al neuro. Más de una vez hemos visto resonancias magnéticas solicitadas para ver lesiones que teóricamente comprometen miembros inferiores con paraplegia, con nivel sensitivo, y en lo que piden una resonancia lumbosacra, olvidándose que la médula termina entre L1 y L2, y ahí no va a haber médula. Entonces deberían pedir una resonancia dorsal. No solamente neurocirujanos, sino neurólogos, ni qué decir de los médicos comunes, ¿no? Bien, entonces, el sistema nervioso central, como es una estructura muy importante, tiene que estar protegida, hemos dicho, por estructuras óseas que lo envuelven, ¿no? Y también por unas estructuras importantes que son la dura madre. Pero además de eso, al centro del encéfalo hay cavidades que están llenas de un líquido llamado líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Entonces, ese medio acuoso permite que los movimientos de trauma no sean tan bruscos, y las meninges evidentemente protegen a la estructura. Son tres capas: dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es el tejido conjuntivo fuerte y fibroso, tiene dos capas. Una capa externa que se relaciona con el hueso, ¿no?, y se fija, en algunos casos, en la base del cráneo, por ejemplo, se fija al hueso. Si algunos han visto la base del cráneo en su cadáver, verán que está adherida ahí la meninge. En cambio, la capa externa interna está más fija a la estructura. En algunos casos se desprende fácilmente. La capa interna está en contacto con la aracnoide, que es la segunda capa de meninge, y va a enviar proyecciones que forman tabiques que separan la cavidad craneana. Entonces, la capa interna de la dura madre va a formar la hoz del cerebro, la piel del cerebelo, la hoz del cerebelo. Y las dos capas están adheridas, pero hay una zona donde se separan, en la zona dorsal de la hoz del cerebro, en la parte inferior, en la región petrosa, para formar cavidades que van a estar envueltas, cubiertas por endotelio, y van a formar los senos venosos o lagos venosos. Aracnoides es la segunda capa, viene el nombre de araña, porque son una serie de trabéculas avasculares que están entre la dura y la pía madre, es como una red. Y la pía madre es la capa transparente, más delgada, que se adhiere a la víscera. Aquí se van a ubicar los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos? Especialmente las arterias. Entonces, señalamos que
entre la estructura ósea, ¿no?, y la dura madre hay un espacio que, como está encima de la dura, se llama epidural. Es un espacio virtual que puede aparecer si es que existiera algún elemento extraño. Si se produce un traumatismo encefalocraneano que rasga la dura madre, puede romper a la arteria meningia media y puede producir un sangrado arterial. Se llama hematoma epidural. Entre la dura madre y la aracnoides también hay un espacio que está debajo de la dura, por lo tanto se llama subdural. Aquí entonces este espacio entre la dura y la aracnoides es un espacio virtual que se puede volver real cuando se produce, ¿no?, la colección de sangre. Pero aquí la diferencia es que en el hematoma epidural es sangre arterial, sangre que viaja a presión. Por lo tanto, el llenado es más rápido y es una emergencia de 24 horas. Si no operan al paciente, se muere. En cambio, el hematoma subdural es una colección de sangre venosa. Lentamente se va llenando el espacio, pueden pasar semanas, meses inclusive, ¿no?, 6, 7, 8 meses, y se va llenando el espacio y el hematoma subdural queda allí y comienza después de un tiempo a producir compresión del encéfalo. También tiene que ser operado, pero es más lento su crecimiento. Y el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la tía madre contiene el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Y este líquido, ¿no?, está en contacto, es la única sustancia que está en contacto directo con la víscera. Si hay un sangrado de las arterias, por ejemplo, se va a producir una hemorragia subaracnoidea, que puede verse en algunos casos de malformaciones vasculares, como por ejemplo los aneurismas. Esto es la cara lateral, se ha levantado el cráneo, se ve la víscera, se ve aquí la dura madre y al trasluz la arteria meningia media. Esto es la dura madre y cómo la capa va a enviar tabiques. Este tabique que separa el hemisferio derecho e izquierdo se llama la hoz del cerebro. Se inserta en el hueso, ¿no?, en esta zona del agujero ciego, y se inserta en la región dorsal medial. Luego se inserta por encima de la tienda del cerebelo. Y en la parte superior, ven ustedes, aquí es donde se separan las dos capas y forman un lago venoso. Y aquí se ubica el seno venoso longitudinal superior. En el borde inferior de la hoz del cerebro hay otro espacio lleno de sangre. Se llama el seno venoso longitudinal inferior. Encima de la tienda del cerebelo está ubicado otra vena. Se llama la vena del seno recto. Aquí confluye el seno venoso longitudinal superior del seno recto. Esto se llama la prensa de Herófilo. Muy bien. En esta vista se ve la parte axial. Observamos cómo la tienda del cerebelo se inserta, se fija en el hueso temporal, en la porción petrosa, se inserta en el hueso occipital, ¿no?, y en la parte media cubre toda la fosa posterior, tanto al cerebelo como al tronco encefálico. Sin embargo, tiene una incisura central para dar pase al tronco encefálico hacia la región diencefálica. Bien, en este espacio vemos que en la zona que se inserta sobre el petroso hay un espacio, que es el seno petroso superior, y en la parte inferior el seno petroso inferior. En la parte posterior se forma el seno venoso lateral. Y luego todos esos
senos venosos confluyen hacia el agujero rasgado posterior. Aquí vemos al seno sigmoideo y confluye en el agujero rasgado posterior para dar origen a la vena yugular interna. En la zona donde está la silla turca, hay dura madre que cubre la silla turca, formando la tienda de la hipófisis, formando aquí un compartimento lateral a cada lado y posterior. Son los senos venosos cavernosos derecho e izquierdo, ¿no? El seno cavernoso intercelar. Y aquí hay sangre. La sangre venosa que viene de la cavidad orbitaria, la vena oftálmica, drena en este seno cavernoso. Por lo tanto, cualquier proceso infeccioso de la cara, mediante la comunicación de la rama facial venosa con la oftálmica, puede llevar una infección a la cavidad craneal, ¿no? Entonces vemos la comunicación importante que hay entre la parte externa e interna y cómo las regiones de la dura madre están protegiendo a esta zona, pero también pueden permitirnos conocer alguna comunicación que puede llegar a la infección. En esta base del cráneo pueden observar la presencia del ganglio trigémino, ¿no? Con sus ramas que habíamos mencionado. Entonces, las meninges no solamente envuelven al encéfalo, sino también a la médula espinal. Van a formar, ¿no?, un compartimento en el conducto raquídeo y las tres capas, dura madre, adenoides y la pía madre protegen a la médula. Incluso se van hacia el agujero de conjunción protegiendo a la raíz anterior y raíz posterior, incluso al ganglio raquídeo, ¿no? Entonces se insertan a nivel del agujero oval, ¿no? La meninge se inserta y se fija al borde y se va a ir hasta la parte inferior, saliendo ya del conducto, se va a insertar en el coxis formando los ligamentos, ¿no?, el ligamento sacro que permite la fijación de la médula. Además, las meninges se van a insertar lateralmente formando el ligamento dentado que vamos a ver luego. Entonces, esta es la médula espinal con su envoltura de meninge dural, envoltura de adenoides y pía madre. Vemos cómo la dura envuelve toda la médula, incluso las raíces, al ganglio espinal, ¿no? Y luego cómo la adenoides cubre toda la estructura y la pía madre, miren ustedes cómo lateralmente envía los ligamentos dentados que se fijan a la dura madre y eso permite la estabilidad de la médula dentro del conducto. Entonces, tenemos ahí las estructuras que estamos mencionando. Y esto es entonces las envolturas que hemos mencionado con los espacios que también hemos mencionado entre ellos. Aquí tienen un esquema de la médula espinal con sus envolturas, periféricamente las raíces posteriores, anteriores, el nervio espinal, el ganglio espinal y la llegada de las raíces dorsales y la eferencia de las raíces anteriores. Todos están envueltos y protegidos y los vasos sanguíneos están alrededor en la zona anterior y posterior, como vamos a ver posteriormente. Muy bien. Las diferentes posiciones. Y la médula espinal se extiende a lo largo de la columna vertebral, pero no ocupa todo. La médula espinal llega entre el espacio L1 y L2. Y luego lo que hay, ¿qué cosa es? Las raíces nerviosas terminales, las raíces lumbares y sacras que salen por los agujeros de conjunción de L2, L3, L4, L5, etc. Siempre envueltas por dura madre, como pueden apreciar acá. Y todo este conjunto de raíces nerviosas tiene un aspecto característico que ha permitido llamarlo la cauda equina o cola de caballo. Entonces,
La médula es un órgano tubular, ¿no?, denso, que se extiende en la primera vértebra cervical, entre el agujero magno y la primera vértebra cervical, y se extiende hasta el espacio que está entre el cuerpo vertebral L1 y L2. Mide entre 43 a 45 centímetros y se relaciona estrechamente con el conducto raquídeo, con los cuerpos vertebrales. La médula espinal tiene segmentos medulares, 8 segmentos medulares, 12 torácicos, 5 sacros, 5 lumbares, 5 sacros y un occipital. Y cada uno de los segmentos permite la emergencia de una raíz mayor. La primera sale por encima del atlas, que es C1, y de ahí para abajo C2, C3, C8 sale debajo de la séptima vértebra cervical, y de ahí para abajo T1 hasta T12, T1, T2, etc. Esto es la emergencia de los nervios. Cuando un niño nace, la médula espinal ocupa casi toda la columna vertebral, todo el conducto. Pero a lo largo de su desarrollo y crecimiento, los cuerpos vertebrales y la columna aumentan de volumen, aumenta de tamaño, más aún las vértebras torácicas, lumbares. Mientras que la médula espinal no crece tan rápidamente. Entonces, como queda fija al tronco encefálico, tiene que acomodarse e irse hacia la parte superior. Hay un ascenso aparente de la médula espinal. Si nosotros observamos, los cuerpos vertebrales cervicales son pequeños, como han visto ustedes. Por lo tanto, la médula cervical ocupa las vértebras cervicales, pero a nivel de la médula torácica, los cuerpos vertebrales son más altos. Entonces ya no se corresponde con los cuerpos vertebrales que menciona. Y tanto que la médula torácica termina todavía en los niveles de T10, por ejemplo. Y la médula lumbar, ¿no?, está terminando en los niveles superiores de T12. Y luego ya viene la médula sacra, que termina entre L1 y L2. Entonces, no hay una correspondencia en las partes inferiores porque los cuerpos vertebrales son más amplios. Entonces, las raíces que quedan, las raíces lumbares, bajas, las raíces sacras, coccigeas, van descendiendo formando lo que hemos llamado la cola de caballo o caula equina. Entonces, observen ustedes en la médula el segmento cervical, 8 segmentos, 12 torácicos, 5 sacros, 5 lumbares, 5 sacros y un cóccix. Por lo tanto, recuerden ustedes que la primera raíz sale a nivel de la primera vértebra, por encima de la vértebra atlas. Pero recuerden bien, ese primer nervio espinal o raíz espinal no tiene componente sensitivo, solo tiene componente motor. Y luego vemos que la última raíz, C8, sale por debajo de C7. Luego van descendiendo y las vértebras son tan grandes que las raíces ya no tienen la correspondencia con los cuerpos vertebrales, como estamos observando en esta vista lateral. Luego, la médula espinal, si bien es un tubo aplanado en sentido antero-posterior, ¿no?, denso, no tiene el mismo grosor en toda su longitud. A nivel cervical es una médula un poco más ancha, ¿no? El diámetro transverso de la médula en su zona más ancha viene a ser alrededor de 13 milímetros, mientras que el sentido antero-posterior está midiendo de 10 a 11 milímetros. En cambio, la médula torácica es casi redonda, ¿no? Tiene 8 en diámetro. Y luego, la médula a nivel lumbar vuelve a ser más ancha, como pueden observar. Y luego desciende y disminuye volumen a nivel sacro. Hay entonces dos engrosamientos famosos llamados la intumescencia cervical
y la intumescencia lumbosacra. ¿Qué representa ese engrosamiento? Que hay una mayor concentración de neuronas y de sustancia blanca para inervar los miembros superiores, para inervar los miembros inferiores y las vísceras en la cavidad pélvica. Entonces, además miren ustedes cómo el engrosamiento está entre la sustancia blanca y en algunas zonas de la sustancia gris. Por ejemplo, aquí a nivel sacro, evidentemente la sustancia blanca es muy poca, porque recién se están formando los tractos sensitivos ascendentes, hay más sustancia gris. En cambio acá en la médula cervical ya prácticamente están todas las vías ascendentes completas y las vías descendentes están esperando para descender, por eso es mucho más ancho. Esta es una vista posterior de la porción inicial de la médula, donde ven la continuidad de la médula espinal con el tronco encefálico. Vemos el surco, las raíces posteriores que están llegando y cómo se corresponde el ganglio espinal, ¿no?, con el agujero intervertebral. Esta es una vista de la pieza anatómica. Se ha retirado el arco posterior para que ustedes puedan ver in situ la médula espinal. Este es el agujero magno, aquí está el tronco encefálico, ven la emergencia de algunos de los nervios craneales, pero vámonos acá. Esta es la cara posterior de la médula espinal. Aquí estaría la intumescencia cervical. ¿Qué vemos en esta cara posterior? Que hay un surco medio que recorre todo y se llamará surco medular posterior, surco medio posterior. Y lateralmente ven ustedes que llegan las fibras sensitivas, las fibras dorsales. Y la llegada de esas fibras permite que se forme un surco, el surco lateral posterior. Pero además, si ustedes se fijan, entre el surco medio posterior y el surco lateral posterior hay este surco. Este surco corresponde, ¿no?, al surco intermedio posterior. Esta zona que estamos viendo la vamos a llamar el cordón posterior. Y la zona que queda al lado es el cordón lateral. El surco intermedio separa el cordón posterior en dos zonas, que van a ser para una llamada el haz de Bos y el otro el haz de Burda. Y aquí tenemos entonces cómo está ubicada la médula, envuelta por la dura madre. Esta es la parte inferior de la médula, donde termina la médula en una estructura llamada el cono medular. Y después del cono medular lo que hay es una envoltura de meninge, que es la pía madre, y que toma el nombre de filum terminal. El filum terminal sale de la dura madre, del saco dural, y toma el nombre del ligamento coxígeo que se fija en el hueso. En la cauda equina contiene fibras, raíces lumbares, sacras, coxígeas, pero el filum terminal es estructura solamente única. Aquí vemos la pieza anatómica separada, las raíces, el ganglio espinal dorsal. Y aquí vemos entonces una vista lateral de la médula in situ. Aquí está el conducto raquídeo, los cuerpos vertebrales, los arcos posteriores, el disco intervertebral, este es el conducto. ¿Qué ven aquí? Que tiene un diámetro homogéneo hasta que llega acá. ¿Qué ven acá? Un ensanchamiento. Y luego termina en punta de lápiz. Entonces vemos la intumescencia lumbar, el cono medular, y luego se continúa con esta estructura meningia que es el filum terminal. Y todo el conjunto de fibras que queda ahí es la cauda equina. Realmente lo mismo que ya habíamos visto. Esto es la médula in situ, y aquí ven la meninge protegiendo a la médula espinal. Se corta la meninge y se ve la médula, la porción terminal, ¿no?, el cono y las fibras que forman la cauda equina. Y el mejor estudio para ver la médula espinal en la actualidad es la resonancia magnética. La resonancia magnética que tiene
varias ventanas, T1, T2, tiene flare y aún hay con contraste, nos permite ver la relación estrecha que hay entre la médula espinal y la columna vertebral. Ven ustedes aquí, por ejemplo, la ponceontoides, C2, C1 está acá, C3, C4, etcétera, y ven la correspondencia de la médula cervical con la columna vertebral. Ven ustedes, inclusive nos pueden mostrar una vista panorámica, como acá, donde se ve la médula a nivel de la columna torácica, ¿no? Y entonces nos permite ver claramente cómo está la médula, el estado de la médula, y aún más nos permite ver las envolturas, las meninges y los huesos y los cartílagos y los discos intervertebrales que pueden, especialmente en la parte inferior, protruir y comprimir la médula o comprimir las raíces nerviosas. En un corte axial o transversal podemos apreciar el cuerpo vertebral, el arco posterior, aquí la apófisis espinosa y aquí el agujero de conjunción o intervertebral. Vemos el conducto. Este conducto está acolchado por la presencia de ¿quién? Grasa, vasos sanguíneos y además la dura madre que protege a la médula, la raíz anterior, la raíz posterior, los vasos venosos y arteriales, y sale la raíz posterior, anterior, aquí está el ganglio espinal y la emergencia de la raíz nerviosa por el agujero de conjunción. Miren lo importante de esta relación. Y mantiene en su posición a la médula este colchón, esta envoltura, pero además la emergencia de estas raíces de manera lateral. En la parte más inferior vemos como ya la médula disminuye de volumen, entonces a nivel ya lumbar, sacro, y ven qué cosa, ¿qué son estas cositas? La caula. Entonces la médula se mantiene en su sitio gracias a que se continúa hacia arriba con el tronco encefálico, a que hacia abajo la filum terminal termina en el ligamento coxígeo que se fija al hueso. La presencia de las raíces nerviosas que salen lateralmente por los agujeros de conjunción, el colchón de grasa, de vasos sanguíneos, las meninges y lateralmente el ligamento dentado, que es vía madre que se fija a la dura madre. Estos son los medios de fijación de esta médula espinal. Entonces observemos nuevamente que en un corte, ya mirando la médula, vemos que la médula tiene en esta zona una zona mucho más ancha y distinguimos una zona central que tiene forma de H o alas de mariposa y al centro un conducto llamado el epéndilo. Aquí esta es la sustancia gris y lo que rodea a esta estructura es la sustancia blanca. En la médula espinal la distribución de la sustancia gris es al centro formando esta H y la sustancia blanca en la periferia. Aquí observamos el surco medio anterior, el surco medio posterior, la llegada de las raíces posteriores forma el surco lateral posterior, la salida de las raíces anteriores forma el surco lateral anterior y habíamos dicho que acá es el cordón posterior. Aquí entre el surco medio anterior y el lateral anterior se forma el cordón anterior y entre los surcos laterales posterior y anterior está el cordón lateral. Entonces, vemos todos estos surcos y el nervio espinal constituido por la raíz anterior motora y la raíz posterior sensitiva. El ganglio espinal que contiene la primera neurona sensitiva, el surco lateral posterior, surco lateral anterior, el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Hemos dicho entonces que a lo largo de su trayecto la médula espinal no es uniforme, hay zonas donde es más voluminosa la sustancia blanca y la sustancia gris, como hemos señalado y explicado su razón. Esta es la médula con un esquema de lo que sería la médula espinal con sus intumescencias. Y a lo largo de la médula hay un surco medio anterior, hay un surco medio posterior, la intumescencia cervical, la intumescencia lumbar
termina en el cono medular y luego continúa el filo terminal. Hacia arriba se continúa con el tronco encefálico. Muy bien. Entonces, recuerden que la médula espinal tiene segmentos medulares, cervicales, torácicos, lumbares, sacro y coxis, ¿no? Esta es la vista posterior de la médula. Repasemos lo que hemos mencionado. Se ve muy bien que se ha retirado el arco posterior, se ve bien el agujero intervertebral, agujero de conjunción. Vemos aquí el ganglio espinal que contiene, nuevamente repito, a la primera neurona sensitiva, ¿no? Y vemos la llegada de las raíces posteriores. Entonces, ¿qué recorre todo la médula espinal al centro? El surco medio y lateral a él, las raíces dorsales que forman el surco lateral posterior. Y queda entonces entre ellos, ¿qué cosa? El cordón posterior. Y luego, ¿quién separa a ambos? A nivel cervical solamente el surco intermedio posterior, para separar el haz de Gol y el haz de Burger. Esta es una vista más cercana. ¿Ven? Se ha cortado la envoltura para que vean la densidad del ganglio espinal dorsal y las raíces posteriores llegando a la médula espinal. Recuerden que aquí hay neuronas pseudomonopolares, ¿no?, que están enviando la información sensitiva. Y si hemos visto la cara posterior, aquí vemos la cara anterior. Un surco medio anterior, y cuando yo vea la pieza anatómica, voy a decir, esta es la cara anterior de la médula espinal sin dudar. ¿Por qué? Porque el surco medio anterior está siendo ocupado ¿por quién? Por esta arteria. Una arteria única ubicada en el surco medio anterior. Fíjense, la arteria espinal anterior. Luego veo la emergencia de las raíces anteriores. Esa emergencia de raíces anteriores forma un surco que se llama el surco lateral. El surco lateral anterior. Y entre el surco medio y el surco lateral anterior, ¿qué me queda? El cordón anterior. En un corte transversal o axial, tengo aquí, yo digo, solamente mirando la médula, digo, este es el surco medio anterior. ¿Por qué? Porque el surco medio anterior hace una depresión, separa prácticamente a la médula. En cambio atrás no, atrás el surco medio tiene un tabique y no separa. El surco medio anterior, aquí está la sustancia gris, aquí está la pía madre que envuelve y las meninges. Ven el ligamento dentado, ven la raíz anterior, la raíz posterior y el espacio. Este es un cadáver congelado, por lo que se ve un poco separado. Pues nuevamente señalando cómo la médula espinal tiene los engrosamientos o intumescencias que le dan un aspecto característico al corte cervical, al corte torácico o al corte lumbar. Miren la diferencia del tamaño de los cordones posteriores de las astas de la sustancia gris. De la sustancia blanca, ¿no?, es mayor en algunas zonas, como en la zona cervical, y la sustancia gris es más voluminosa en algunas zonas, como son a nivel sacro-lumbar. Diferentes esquemas para mostrarles que en la médula espinal la sustancia gris tiene, decíamos, la forma de una H o ala de mariposa. Se habla de hasta posterior, hasta anterior, la comisura gris, posterior, anterior y al centro del pétalo. Entonces todos estos son sustancia gris. Pero miren esto, a pesar de lo delgadito que es esta sustancia gris a nivel torácico y acá, ¿qué aparece? Hay asta posterior, asta anterior, pero aquí hay un asta al centro.
es el asta lateral o intermedia, que solamente lo van a ver a nivel de T1, primer segmento torácico, hasta L1 y L2. Es el asta intermedia, se consideran neuronas motoras simpáticas. Y este es un corte histológico para que vean que es verdad, ¿no? Miren, la médula torácica, la bonita ahí, pequeñita, pero esta es lateral. Este es a nivel sacro, a nivel cervical, lumbar. Este es un esquema para mostrarles todos los elementos que hay en la médula espinal. Reconocemos los surcos, ¿no? Los tabiques, las raíces, y vemos que hay una zona de entrada entre la parte externa de la médula y el asta posterior. Esta es la zona de bisagra. Es un pasaje donde van a ingresar las diferentes fibras nerviosas sensitivas hacia la médula espinal. Luego tenemos las raíces y los surcos que se forman. Tenemos el asta posterior, el asta lateral, el asta anterior, y luego en el asta posterior reconocemos el ápex, la cabeza, el cuello y la base. En la asta anterior, la cabeza. Luego vemos el epéndimo y vamos a ver que detrás del epéndimo está la comisura gris posterior. Delante del epéndimo está la comisura gris anterior. Luego tenemos que hay una banda de sustancia blanca que va del lado derecho al lado izquierdo, y eso se llama la comisura blanca anterior. Pero no hay comisura blanca posterior, ¿no? Es importante tener en cuenta, porque por esta comisura blanca anterior van a cruzar las fibras nerviosas que vamos a ver después. Estos son cortes histológicos de la médula. Ven lo voluminoso este cordón posterior. Yo asumo que esto es el médula cervical, torácica, lumbar, y todo órgano requiere irrigación. Y así vemos que la médula espinal tiene arterias y venas. Esas arterias, ¿de dónde salen? La arteria que vamos a ver acá es la arteria del tronco basilar. El tronco basilar formado por las dos arterias vertebrales. Entonces, de las dos arterias vertebrales va a salir una arteria que se llama la arteria espinal anterior, que va a recorrer el surco medio anterior. Pero esa pequeña arteria no sería suficiente para irrigar toda la médula, porque hemos dicho que mide ¿cuánto? De 43 a 45 centímetros desde la región cervical hasta la región lumbar. Por lo tanto, no sería suficiente. A lo largo de su recorrido recibe la referencia de arterias segmentarias que salen desde la región de la aorta, ¿no? Y ahí tenemos las arterias segmentarias con su rama raíz dorsal, raíz ventral, que van a formar un arco arterial alrededor de la médula. Y luego están las venas que siguen el camino contrario. Hay una vena espinal posterior, hay una vena espinal anterior, que van a formar una red venosa alrededor de la médula. Esto es la irrigación arterial de la médula espinal en la cara anterior y en la cara posterior. Ven que hay toda una red vascular arterial. La rama espinal anterior sale ¿dónde? Las dos vertebrales. ¿Dónde? A nivel de la fosa posterior, en la cavidad craneana. De ahí desciende la arteria espinal anterior. Pero no es suficiente. Recibe, por lo tanto, ramas de ¿qué? De las arterias cervicales de la zona del cuello, ¿no? Y recibe fibras de las ramas de las arterias intercostales. Y después recibe ramas de las arterias lumbares. Todas ellas contribuyen a irrigar la zona anterior. Incluso hay una arteria famosa llamada la arteria de Berkeris, que es una de las más voluminosas que permite irrigar
la parte inferior. En la cara anterior entonces hay una arteria espinal anterior que está en el surco medio anterior. En la cara posterior igualmente contribuyen las ramas que hemos mencionado, pero aquí hay dos arterias, la arteria espinal posterior derecha e izquierda, no ubicadas en el surco medio, sino al lado, ¿no? Y entonces aquí hay una diferencia. Miren ustedes la aorta dando las arterias intercostales y de allí van a salir las ramas segmentarias para dar la rama radicular anterior, radicular posterior y contribuir a la irrigación de la médula en el segmento que le corresponde, dando sangre a la rama espinal anterior y a las espinales posteriores. Y aquí tenemos entonces espinal anterior, espinales posteriores. ¿Cómo se organiza? Forman una red vascular. Una red vascular que forma un arco anterior y un arco posterior. Hay ramas superficiales y ramas profundas para irrigar a la médula. Entonces, las arterias radiculares son las ramas segmentarias, rama dorsal, rama espinal, rama para el cuerpo, la vertebral y la madre y las auriculares anterior y posterior. Y vemos entonces las arterias que van a salir para irrigar las diversas partes de la médula que está dentro del conducto sanguíneo. Entonces hemos señalado que contribuyen a la irrigación ramas vertebrales, cervical ascendente, profunda, intercostales posteriores, arterias lumbares, arterias sacras laterales. Todas de diferente punto contribuyen a irrigar la médula espinal. Lo pueden apreciar acá. Entonces forman toda una red arterial, ¿no? Y miren ustedes cómo la arteria espinal anterior viene de una rama profunda y forma un vaso corona anterior, un vaso corona posterior. Y aquí está la diferencia más importante. La arteria espinal anterior es una sola, sin embargo, envía una rama perforante y envía una vaso corona anterior. De tal manera que irriga la zona profunda de los dos tercios anteriores de la médula espinal. Mientras que la arteria espinal posterior solamente se va a un lado, la derecha al lado derecho y la izquierda al lado izquierdo. Y la irrigación es así. Todo el territorio de una arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior de un lado es para ese lado nada más. No son los territorios que deben tener en cuenta. Entonces, si se obstruye la arteria espinal anterior, tienen paraplegia o trastorno sensitivo en el nivel que corresponde. Y si es la espinal posterior, solamente la mitad y solamente compromiso sensitivo. Ya hemos hablado de la irrigación venosa que sigue el camino contrario a las arterias y forman un plexo venoso profundo y un plexo venoso periférico. Y se relacionan estrechamente con las venas que están en la región torácica, lumbar y sacra. Y el cono medular, la parte final, termina en el filum terminal que sale del saco dural y se fija en el hueso costero. ¿Cuál es la aplicación que deben tener en cuenta? Hemos dicho que la única sustancia que está en contacto directo con el sistema nervioso es el líquido cerebroespinal. Y el líquido cerebroespinal está ocupando el espacio subaracnoideo, tanto en la médula espinal como en el encéfalo. Entonces, este líquido es un líquido acuoso que contiene glucosa, proteínas, células. Si yo sospecho de un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, una infección que puede ser viral, que puede ser bacteriana, o sospecho que hay un sangrado, la forma adecuada de estudiarlo será haciendo una punción lumbar. Y la punción lumbar consiste en introducir una aguja y tomar
la muestra de líquido entre el espacio que está entre ¿por qué no entre L1 y L2? Porque todavía está despierta ella, muy bien. Entonces la punción lumbar se realizará entre el espacio que está entre L1, L2, no, porque ahí todavía hay médula. Entre L3, L4, L4, L5, hasta L5 es seguro. Entonces, para ello se pone al paciente en el cúbito dorsal, se traza una línea que vaya entre ambas crestas ilíacas y en el punto donde corta a la médula, a la columna vertebral, ahí se pide al paciente que flexione bien la columna y con una aguja se ingresa y se toma una muestra de líquido. Y eso es importante porque nos permite hacer un diagnóstico. Y a diferencia de los grandes temores que tienen las personas, el líquido cefalorraquídeo se produce unas 5 veces en 24 horas. O sea, el líquido con el que se levanta no es el mismo que con el que se acuesta, que se repone más rápido que la sangre, que demora como 3 meses en reponerse. Muy bien, y vamos a hablar ahora, visto toda la morfología, recién empieza la clase, con la sistematización de la médula espinal, ¿no? ¿Cómo se produce el envío de la señal sensitiva? ¿Cómo llega la información motora proveniente del cerebro? ¿Cómo se realiza esto? Entonces, hemos dicho que hay dos estructuras importantes, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, ¿qué cosa es? Es la zona donde se agrupan los cuerpos neuronales del órgano del sistema nervioso central. Aquí están los cuerpos, por lo tanto aquí se procesa la información, ¿no? Y esto, en el caso de la médula espinal, la sustancia gris se concentra en la zona central formando una estructura de H o galas de mariposa, ¿no? Y algunos dicen también como un murciélago, ¿no? Y aquí las neuronas que están ubicadas en esta zona pueden ser sensitivas, motoras. También hay neuronas intercalares o interneurales. Pueden ser somáticas, pueden ser viscerales. Y aquí vemos un corte de médula espinal, un corte histológico. Aquí vemos la sustancia gris. El asta posterior, el asta anterior, el ápice, la cabeza, el cuello, la base, la cabeza. Vemos la comisura gris posterior, anterior, toda esta sustancia gris y esta sustancia blanca. Muy bien, y la sustancia gris, decíamos, tiene el cuadro dorsal, donde están las neuronas sensitivas, y en el cuadro lateral están las neuronas motoras simpáticas, neuronas preganglionares. Y en el cuadro ventral están las neuronas motoras, que son de dos tipos, alfa y gamma. Pero además de eso hay una gran cantidad de interneuronas. En el asta posterior hay apes, cabeza, cuello y base. Y allí antiguamente se hablaba de los núcleos gelatinosos de Rolando, núcleo propio, núcleo dorsal, núcleo sensitivo visceral. Todos ellos ubicados en el asta posterior. Entonces, el receptor sensitivo, que puede ser corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, etc., transforma la energía mecánica o química en impulso nervioso, y esto es recogido por la prolongación periférica de una neurona una neurona sensitiva que está en el ganglio espinal dorsal. Envía su fibra periféricamente. Y luego esta señal va por el axón hacia la médula. De la raíz posterior lleva la señal a la médula, atraviesa la zona del isago. Y ha de ser posta ¿dónde? En el asta posterior, dependiendo del tipo de información, ¿no? Y ahí tenemos los diversos tipos de receptores. Terminaciones nerviosas libres para la información dolorosa, corpúsculo de Pacini, ¿no? Corpúsculo de Meissner, el órgano tendinoso, el uso neuromuscular, ¿no? Ellos entonces son receptores encapsulados
que envían información mecánica y que las neuronas entonces llevan a la médula. Algunos lo pueden llevar directamente al asta posterior o algunos pueden ir directamente al cordón posterior. Esta es la zona de entrada. Aquí viene el asta posterior y los diversos grupos nucleares, como son el núcleo gelatinoso, ¿no? El núcleo propio. Actualmente la clasificación habla de una división, ¿no? De la clasificación de Rex, donde sale lámina 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero lo importante es que aquí en este ganglio espinal hay diversos tipos de neuronas sensitivas. Neuronas sensitivas con un axón bastante veloz, ¿no? Que son aquellas que van a llevar información propioceptiva, las fibras más veloces, 120 metros por segundo. Hay neuronas de tipo A delta y fibras amirínicas que van a llevar el dolor lento y el dolor rápido, y hay los que llevan información mecánica, que van a 80 metros por segundo. Dependiendo del tipo de información, van a llegar a una lámina de la médula espinal. Dependiendo del tipo de información, van a entregar la posta y lo van a enviar hacia el centro superior. Bien. Entonces, esta es la clasificación actual de la sustancia gris. La clasificación de Rexe, que habla de lámina 1, 2, 3, hasta la lámina 9. De 1 al 4 son neuronas que reciben información sensitiva heteroceptiva. Las 5 y las 6 son láminas que relacionan con información propioceptiva. Y la 7 contiene neuronas de relevo que vienen de vías del mesencéfalo y el cerebelo. La lámina 8 tiene neuronas que modulan la actividad motora. ¿Ah? Entonces, decíamos que las láminas, aquí, la lámina 9 es aquella que contiene a las neuronas motoras. La lámina 9 contiene las neuronas motoras, pero no es un continuo. Dependiendo del nivel, si es nivel cervical, nivel torácico, lumbar o sacro. Hay grupos, columnas de neuronas motoras que se van a ir ubicando alrededor del asta anterior. Y el número 10 son neuronas que rodean el conducto central y que contienen neurovías. Las astas laterales, decíamos, contienen a las neuronas motoras viscerales. La primera neurona, que de T1 a L2 van a formar la vía simpática. Y a nivel sacro, de S2 a S4, contiene la primera neurona del componente parasimpático para inervar a las vísceras de la pelvis. En las astas anteriores decimos que hay neuronas motoras alfa, neuronas multipolares, estrelladas, que dan inervación a los músculos somáticos. Aquellos que están cerca de la línea media van a inervar a músculos axiales y proximales a nivel de los miembros superiores e inferiores. Y los que están laterales van para la zona distal de las extremidades. Y las neuronas gamma inervan las fibras intrafrontales. Aquí vemos el acto anterior enviando la raíz anterior motora para inervar a la fibra muscular. Y esto es lo que hemos mencionado, la organización somatotópica. Axiales cerca de la línea media, laterales para los músculos distales. Los que están hacia la zona dorsal van a inervar a los músculos flexores, los que están hacia la zona anterior van a inervar a los extensores. Estos son el músculo con los receptores propioceptivos. ¿Qué quiere decir? Informan del estado del músculo para saber cómo se está realizando la actividad motora. Entonces, un músculo puede estar contraído, acortado o alargado. Un músculo puede estar muy tenso. Entonces, ahí están los receptores, el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, que recogen esa información y la neurona sensitiva la envía hacia la médula para que se relaje el músculo o se contraiga.
Aquí está la organización del asta anterior. Hemos mencionado entonces que hay grupos neuronales de la línea media, de la zona lateral, de la zona dorsal, de la zona anterior. Y aquí ven ustedes cómo se organizan. Columnas motoras que van a ir hacia extremidades superiores e inferiores, pero la de la zona medial van a la columna para mantener la bipedestación, vencer la gravedad. Son los músculos extensores antigravitatorios, ¿no?, que nos permiten mantenernos erguidos. Tienen ustedes ahí la sistematización. Muy bien. Entonces, la forma más sencilla de organizar el sistema nervioso es el arco reflejo. Hay una neurona sensitiva que recoge la información, hace sinapsis con una neurona intercalar y la neurona motora recibe la señal de sinapsis y se va al músculo. Esa es la forma más sencilla, más simple de organización segmentaria. Un estímulo, una respuesta. Pero eso no queda allí, porque evidentemente hay fibras que llevan información a centros superiores y hay fibras que descienden de centros superiores. Aquí tenemos entonces los esquemas del arco reflejo: receptor sensitivo, vía aferente, intercalar, vía referente, músculo para la acción. Y ahí están las neuronas sensitivas, esteroceptivas, propioceptivas, llegando hacia la médula para producir la regulación de la actividad motora. O sea, no solamente el movimiento, sino también el tono muscular. El músculo no solamente se contrae y da movimiento, el músculo tiene tono, tiene trofismo, tiene los reflejos. ¿Y la sustancia blanca qué cosa es? Es el conjunto de axones que se agrupan formando haces ascendentes y descendentes en los órganos del sistema nervioso central. Estos haces van a formar entonces, van a ocupar los cordones lateral, anterior, posterior, y se van a ubicar en la médula espinal alrededor de la sustancia gris. Estos haces, esta sustancia blanca, estos axones se rodean de una vaina de mielina que está formada por el oligodendrocito. A diferencia de la mielina de los nervios periféricos, que estaba formada por la célula de Schwann, aquí está formado por los oligodendrocitos. Y aquí tenemos entonces en un corte de médula el cordón posterior, lateral, anterior, cada uno, ¿no?, y que a su vez está conformado por tractos nerviosos que se forman en la médula y que vamos a ver cómo se forman. Y están centradas los diversos tractos nerviosos. En la médula espinal entonces vamos a reconocer vías ascendentes que informan del estado del cuerpo, de la punta de los pies hasta el cuello. Vías ascendentes sensitivas. Por lo tanto, se originan abajo, ascienden, tienen un recorrido. Es como una carretera. Si ustedes tienen una carretera que tiene 10 cuadras y algo pasa en la cuadra 2, ¿qué va a pasar? La información no pasa, se detiene, se interrumpe, hay un alto. Igual ocurre en el caso de la médula. Las vías sensitivas ascienden, pero si hay algo, una lesión, un infarto, un trauma, interrumpe. Entonces se produce una falta de sensibilidad con un nivel, llamamos nivel sensitivo. Igual, las vías descendentes traen información motora voluntaria, ¿no? Es como la vía de regreso. Los camiones que vienen de provincia trayendo fruta, por ejemplo, vienen por la carretera central y en la Ramiro Prealé hay un huaico. De las 20 cuadras se interrumpe en la cuadra 10, entonces ya no llega la fruta. Igual acá se interrumpe la vía descendente, ya no hay motilidad voluntaria. Si es en la parte alta cervical, va a interrumpir el movimiento de las extremidades superiores e inferiores. Si en la parte baja, interrumpirá el movimiento de los músculos de los miembros inferiores. Ese concepto es importante. Entonces, aquí están las vías ascendentes y descendentes. Vamos a ver cómo se forman.
Recién estamos en la tercera parte. La sensibilidad es sensibilidad heteroceptiva y propioceptiva. ¿Por qué se llama heteroceptiva? Porque se recoge información del medio ambiente, es recogida por receptores que están en contacto con el medio ambiente. Y ahí tenemos dolor, temperatura, tacto, protopático superficial y tacto fino, epicrítico, discriminativo. Y hay una información que está debajo de la piel que me informa del estado del cuerpo, de las articulaciones, de los músculos. Se llama información propioceptiva, que puede ir a la vía consciente, a la corteza cerebral, o puede ir hacia núcleos o órganos subcorticales como el cerebelo. Hablamos de propiocepción inconsciente y consciente. Entonces, la sensibilidad somática esteroceptiva se recoge por receptores, llega a la médula espinal y ahí vamos a tener tacto epicrítico y protopático, dolor y temperatura. Y la propioceptiva me trae información del estado del músculo y lo importante que es que me permite, gracias a esta información, que en la corteza cerebral se construya la noción de posición en el espacio, ¿no? Posición en el espacio. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. Pon tu mano derecha igual que esta. Ella ha hecho lo mismo,